Que no digan que en Cochabamba no se come y se come mucho y bueno. Y bueno, después de este día tan duro, con todo lo que pasó, hasta lluvia, paisajes espectaculares, por fin llegamos a Cochabamba y aquí nos recibieron muy amablemente. Así que bueno, ya estamos bajo un techito y a descansar. Gracias, Beatriz. Y nos recibes con pancito. Un gusto que estén aquí ustedes. Más bien gracias la visita. Una buena visita, una buena compañía. Y con pancito. Y con pancito caliente. Eso. Muchas gracias. Y llegamos a Cochabamba, una de las más importantes ciudades del país. Es conocida como el corazón de Bolivia, un lugar rico en gastronomía, y hoy se convierte en nuestro centro de operaciones, porque además de conocer un poco de esta ciudad, necesitamos reparar la falla que viene padeciendo Changua, como han visto en capítulos anteriores. Muy buenos días desde Cochabamba, llegamos al corazón de Bolivia, nos cuentan que le dicen así. Tuvimos mucha suerte el día de ayer. Cristian, un amigo que conocimos en Potosí, nos contactó con Alejandro, la persona que nos acompañó hasta aquí, y bueno, él tiene un conocido de taller que maneja tema de inyección, bomba, se le va a hacer una limpieza, vamos a ver qué tal, cómo está, así que bueno, nos espera un gran tráfico el día de hoy, tenemos que llegar súper puntuales, pero bueno, van empezando a aparecer las soluciones, aquí vamos. Volvemos y repetimos, gente, en el viaje nunca estarás solo, como les hemos podido mostrar a lo largo de esta historia viajera. Siempre hay manos amigas dispuestas a ayudarte, solo no debes perder la fe. A veces la ayuda viene de las maneras menos pensadas, como en esta ocasión, gracias a Alejandro que nos contactó con Gastón, quien nos brindó su tiempo y todo su conocimiento para ver cuál era el problema de Changua. A ver, limpieza, inyector y bomba. Creo que no cabe. Y así fue como de un problema surgió una oportunidad, la oportunidad de conocer gente increíble que no duda en ayudar. Gastón, un gran viajero y mecánico de Cochabamba, desmontó a Changua, limpió el inyector y la bomba de gasolina. Y el resultado del diagnóstico fue que la principal culpable de esta falla era la gasolina sucia y con agua que nos vendieron días atrás. Aquí vamos a ver la bomba de gasolina. Está negra. Pues no tiene que decir, solo decir. Pero está sucio, ¿cierto? ¿Tiene que tener ese color? No, evidentemente no. Se sabe tocar. No se imaginan la suciedad que salió del inyector y de la bomba. Una vez limpios se montaron de nuevo en Changua. Llenamos el tanque con una gasolina de mejor calidad sin ninguna suciedad o agua y llegaba la hora de encenderla. Mejor acelera, ¿no? Sí, se siente. Más ligero. Y aquí estamos con Gastón. Gracias, Gastón, por tu tiempo, darle todo tu cariño a la moto. Ajá. Y bueno, por ser tan genial con nosotros. Sí, pues no, yo entiendo, es normal, ¿no? Somos viajeros y lo que más nos hace falta a veces es el dinero, ¿no? ¿Quién no quisiera tener el dinero del mundo para ir viajando por todo el mundo? Pues es así, y yo sé que siempre es recíproco. Nadie está libre de que nos pase cualquier cosa, ¿no? Y gracias a Dios siempre uno encuentra donde nos ayuda. A mí me ha pasado y bueno, Aquí Gastón, siempre agradezco. Gastón no nos quiso cobrar nada, le quisimos pagar, no quiso recibir, solo quiso, la verdad, gracias, una emoción. Estábamos ayer preocupadísimos qué vamos a hacer y hoy tenemos otra visión. Muchas gracias. Como decía, yo también soy viajero. Qué bacana. Gracias. Sí, Muchas gracias. nosotros en viaje.
Gracias. Estamos listos. Estamos listos, changua renovada. Gracias. Cuando estén aquí en Cochabamba, vengan a... ¿Cómo se llama el negocio? Pues el taller de Gastón. El taller de Gastón. Sí. ¿Dónde está ubicado? En la avenida, la carretera se acaba, kilómetro 3. Kilómetro. Una cuadra y media bajando al sur. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Ahí estamos hablando. Vamos. Gracias. ¡Qué locura! Miren a Changua, escúchenla. Está suave, muy suave. No, cuánta falta le hacía eso. El último mantenimiento se lo hicimos con Iván en Chiloé. Imagínense, qué descuidados también. Ya casi 3 años y ahorita se siente como nueva, como si nada pareció a como ayer. Bueno, ahora sí, a recorrer Cochabamba. Al final decidimos regresar a casa de Beatriz, descansar y recorrer un poco la ciudad al día siguiente. Lo importante es que ahora sí podemos dormir tranquilos porque Changua está bien de nuevo. Día nublado en Cochabamba, pero bueno, no le quita la belleza a este lugar. Nos ha gustado mucho las montañas alrededor de esta ciudad tan gigante, es muy grande Cochabamba. Así que bueno, vamos a intentar conocer algo. Vamos a ir a conocer el Cristo, vamos a ver un poco lo que es el centro de la ciudad, de pronto ir a la vuelta un poco a los alrededores y bueno, seguir disfrutando de esta ruta por Bolivia. Y empezamos a recorrer un poquito lo que es la ciudad. Estamos en el paseo El Prado, muy bello. Hay de resaltar de las ciudades de Bolivia que hemos conocido la limpieza, muy limpias todas, muy organizadas, nos ha gustado mucho. Aquí podemos ver aquí una estatua de Simón Bolívar, está muy bello, muchos jardines. Y aquí queda cerca la Plaza de las Banderas, si no estoy mal. El clima viene mejorando, así que bueno, se permite disfrutar aún más esta visita rápida por Cochabamba. Cochabamba también es conocida como la ciudad jardín, porque tiene muchos parques, muchas zonas verdes donde se puede disfrutar del espacio libre. Aparte, su producción agrícola la hace una de las más importantes de este país, ¿cierto? Así es, y aquí nos encontramos en la Plaza de las Banderas o la Plaza de las Américas, que hicieron como en honor a eso, de la Unión de las Américas, y también nos encontramos con una estatua muy interesante en la que se ven 3 rostros como de las culturas más representativas aquí en Bolivia, unidas por una trenza también que las une como con un mismo propósito, como la esperanza de un futuro mejor, y también tiene la forma de la luna en cuarto creciente. Entonces es muy interesante ver cómo en un símbolo pues se refleja tanta cosa, tanta representatividad, y muy lindo. Ya se despejó el clima, así que bueno, ahora sí a disfrutarnos de Cochabamba. Hermosa ciudad. Cochabamba está ubicada entre fértiles valles de la cordillera de los Andes Orientales, por eso posee un agradable clima y por esta razón es conocida también como la ciudad de la eterna primavera, muy apropiada para el descanso, la salud y la recreación. Llegamos a la plaza 14 de septiembre, están muy bellas las construcciones que rodean este sector. Detrás nuestro está la basílica, la catedral, muy bello, está cerrada desafortunadamente, las construcciones muy lindas, muy limpia la plaza, muchos árboles, mucho color, de verdad que hermosísimo este lugar, ¿no? Sí, muy lindo, muchas palomas también. Y bueno, es esa plaza típica que deriva del tiempo colonial, en donde en la plaza está ubicada también la alcaldía, bueno, todos los poderes que habían, ¿no? El religioso, el del gobierno, y bueno, eso encontramos aquí en la plaza, y sí, muy linda para estar aquí.
Bueno, ahora nos vamos a dirigir al mercado. Ya saben que frecuentamos estos lugares para probar sabores propios de cada ciudad, pero aquí Cochabamba es conocida como la ciudad gastronómica de Bolivia. Y bueno, ¿por qué se ha ganado ese título? Porque nos dicen que aquí las personas comen más de 5 veces al día. Y no platos pequeños. No, dicen que son como montañas de comida. El desayuno, luego algo en la media mañana, luego algo antes del almuerzo, el almuerzo, luego algo en la tarde, mira, ya van más de 5, luego la comida, y si se puede algo más después de la comida también. Vamos a ver qué comer alguito aquí en la plaza, mostrarles y seguir disfrutando de esta ciudad. Carne, creo que esta como que la aplastan así bien planita, arroz, papa, una ensaladita de tomate y cebolla y huevo frito. Ese es el silpancho, comida típica de Cochabamba. Ustedes dirán, ¿por qué solo un plato? Lo que pasa es que Beatriz, donde nos estamos quedando, ella muy querida, nos tenía lista almuerzo, nos lo empacó en unos tuppers, en unas coquitas para llevarlo, así que aquí queríamos probar algo y aparte la deliciosa comida de Beatriz. Qué buena la gente que nos hemos venido encontrando aquí en Bolivia y bueno, a lo largo de este viaje. Muy rico igual. Y ahorita vamos a comer la comida de Beatriz, comida caserita. Después de recorrer la ciudad, disfrutar un poco su gastronomía, nos vamos a un imperdible de aquí de Cochabamba. Nos dicen que si uno no va a esos lugares, no vino a Cochabamba. Así que aquí vamos y de paso nos va a servir para probar a Changua. A ver qué tal quedó, si quedó muy bien su inyección, su bomba de gasolina, si recuperó la fuerza que tenía. Así que aquí vamos a ver cómo nos va. Va tranquila, quedó muy bien el arreglo. Gracias, Gastón. Casi desde cualquier punto de Cochabamba es visible el Cristo de la Concordia, por eso es su imagen emblemática. Para llegar allí es posible a través de teleférico, a pie o en transporte propio o público. El camino es hermoso y se va obteniendo una vista más amplia de la ciudad. Bienvenidos al Cristo de la Concordia, el más alto de Latinoamérica y el guardián de Cochabamba. El Cristo de la Concordia está ubicado a 2.840 metros sobre el nivel del mar. Era la imagen de Cristo más grande de Latinoamérica, pero ahora es la segunda más grande, después del construido en Encantado en Río Grande do Sul, Brasil. El Cristo de la Concordia tiene una altura total de 40.44 metros. Es posible visitar la estatua en su interior y sin lugar a dudas es un imperdible de Cochabamba. Beatriz aquí nos tenía el almuercito apenas nos levantamos. Está listo el almuerzo, es como un guiso de fideos. Mire ¡Wow! eso. ¡Qué rico! Qué linda es Beatriz, nos recibió en su casa muy amablemente y bueno, nos ha dado ese cariño de madre y bueno, nos mandó con nuestro almuercito, dijo no se pueden ir sin llevar su almuercito, así que bueno, ahora aquí a las espaldas del Cristo vamos a almorzar. Vamos a alimentarnos, gaseosita y bueno, para seguir el día.
Que no digan que en Cochabamba no se come. Se come y se come mucho y bueno. Vamos a comer y bueno, despedir poco a poco este día maravilloso. Hay muchas más cosas por ver, pero como saben es muy difícil conocer todo. El tiempo está también limitado, así que bueno, lo importante es que se disfruta cada instante que vamos aquí recorriendo esta ciudad. Sí, quiero que cambie. Qué picantito si quieren. Eso se llama silpancho. Nos engordamos aquí en nuestro paso por Cochabamba. Con doña Bea. Aquí última noche. Todos tenían razón de que venir a Cochabamba era comer al máximo. Comer. De verdad que impresionante la manera en que nos han tratado en esta ciudad. Nos vamos muy felices, muy agradecidos y bueno, pues quedaron muchísimas cosas pendientes, pero bueno, hay también momentos en que uno no quisiera grabar, solo quiere disfrutar el momento, ¿cierto? Y lo pudimos hacer. Ayer pasamos un día fabuloso, una aventura. No la quisimos grabar para vivirla de otra manera, no Sí, siempre grabar. no siempre estar llegando a un lugar y hay que grabar, ¿no? También hay que disfrutar y Como desconectarse un poco. entonces quedamos debiéndole mucho a Cochabamba, pero bueno, muy lindo lugar. Sí, la ruta sigue, hay que aprovechar al máximo estos días que nos quedan en Bolivia, así que hay que avanzar. Tienen que disfrutar los lugares turísticos de aquí que son súper geniales y un poco peligrosos. Bueno. Y aquí el Sir Pancho. Muchísimas gracias. Cuando nos referimos a que les mostramos lo que es un viaje real en moto, es porque tratamos de contar cada historia y vivirla al máximo, de compartir con los verdaderos protagonistas de este viaje, que son las personas. Y nos queda como aprendizaje disfrutar de lo esencial, que el enfoque de un viaje no sea grabar todo y quitarle esa magia al momento. Estamos también con Alejandro, otra gran persona que nos brindó todo su apoyo aquí en nuestro paso por Cochabamba. Muy contento, ¿no? Sí, todo muy ese cariño. agradecidos por todo el apoyo, por No hay habernos ayudado a encontrar la solución para la moto. Así que A Gastón. feliz. A Gastón también, Fue otro el- crack. Tú fuiste el Él. contacto. Claro, pero él fue, yo fui un medio, pero él le dio soluciones de un maestro. Sí, No, la pues, verdad que sí. Muchas gracias, fue poquito lo que compartimos, pero suficiente pues para generar una linda amistad. Sí. Te deseamos sí. lo mejor. Igualmente. Y bueno, que ojalá la vida nos vuelva a reunir en Que algún así momento. sea. Vayan con Dios, que Dios los bendiga, mano firme y siempre van a encontrar apoyo en Bolivia. Hay apoyo. Sí, y de ¿Ya? eso no cabe duda. Sí. Este paso lindo por Bolivia, de verdad que ha sido muy revelador para nosotros. Es Hemos descubrir. descubierto un país muy bello. Qué bueno, Sí, Qué bueno. fue muy bueno. Ujú, qué bueno. Así que muchas gracias. mi hermano. A mí lo Muchísimas gracias. mejor. Ha Muchas sido un gracias. gusto conocerte. Gracias, Alejandro. Igualmente. Muy agradecida. Dale. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias. bendiciones. Dale. Van a entrar a donde debe ir. Continuamos ruta, nos vamos despidiendo de Cochabamba. Agradecidos, ¿no? Por todo lo lindo que pasó aquí. Sí, la verdad que la pasamos muy bien, nos sentimos como en casa, con una linda familia que nos adoptó por estos días y muy agradecidos con Beatriz. Gracias, Beatriz. Un gusto haberlos tenido. Creo que estamos para darnos la mano en cualquier momento, siempre. No solo ustedes, digamos, ¿no? También otras personas. Y una bonita experiencia para nosotros también tener a gente aquí acogida. Es primera vez. Pero fue lindo. no sea la última. Pues esperemos no sea la última, por favor. Un gusto conocerte y gracias por todo. Gracias a ustedes también por la visita, por tener una compañía más para mí que para... Ya sabes. Continuamos ruta. Nos esperan más de 200 kilómetros camino a Oruro. Y nos despedimos de Cochabamba, una hermosa ciudad que nos acogió y nos enseñó y trajo a nuestra vida nuevas familias que nos muestran una vez más la esencia de viajar. Ahora vamos para Oruro, capital folclórica de Bolivia. No se pierdan el próximo capítulo. Qué poder se siente con toda esta música, los bailes,
las expresiones de... ¿Estás planeando el viaje de tus sueños? Mereces que sea una realidad ahora, pero no dejes que se convierta en una pesadilla. Para que viajes tranquilo, no olvides incluir una asistencia al viajero y asegura tu viaje. Entra al cotizador que encuentras en la descripción y elige la mejor opción. Tienes un 5% de descuento si usas el código ROLOMBIANTRAVEL.